Mi nombre es Beatriz y yo fui esclava del abandono, de la depresión, de los pensamientos suicidas, del odio, de los rencores, de la miseria, de las deudas y de la humillación. Todo mi sufrimiento empieza desde muy pequeña, cuando mi madre se involucra con los espíritus. Ahí yo empiezo a tener ataques de nervios y empieza mi sufrimiento interno. A los 17 años tengo que irme de mi casa porque era imposible vivir con ella. Ya mis hermanos se habían ido y ahí yo empiezo a dar vueltas en una casa, en otra casa. Y así fui creciendo, llena de odio, llena de rencor, sin poder entender por qué mi madre me había abandonado si mientras había sido niña ella había sido una excelente mamá conmigo. Y de golpe este cambio tan rotundo y este desprecio de ella hacia mí y este abandono de que yo no le importaba más y que prefería una hermana antes que una hija. Eso me impedía, si yo bien conquistaba algunas cosas, pasaban cosas buenas en mi vida, nada me permitía disfrutar lo bueno que me pasara. El odio y el rencor era cada vez mayor. En mi casa se vivían situaciones todos los días muy tremendas, de peleas y peleas y peleas. Entonces yo me refugié en el colegio, ahí era donde yo tenía un poco de paz, tenía otra realidad. Entonces me dediqué mucho a la escuela, era muy aplicada, muy buena alumna. Y de golpe mi mamá decide a los 14 años sacarme del colegio. Y para mí fue tremendo, fatal. Ahí caigo en una depresión muy grande y quedé 2 años sin salir siquiera a la vereda de mi casa, porque para mí el mundo ya no existía. Yo no iba a poder hacer más nada con esa vida que yo llevaba. En una oportunidad quise cortarme las venas. No lo logré porque justo llegó mi mamá. En otra oportunidad volví a querer hacer lo mismo, también fui interrumpida, o sea, alcancé a hacer un simple corte. Y la última vez, que ya fue un tiempo antes de decidir irme de mi casa, encontré un arma, estaba cargada, yo la pongo en mi sien y disparo. Y el arma dispara, yo quedo sorda, por 3 meses quedé sorda del oído derecho. Pero ¿dónde fue a parar la bala? Nunca supe, nunca supe. Ahí pido ayuda y un familiar me recibe. Y así empieza mi vida, ¿no? A andar de casa en casa, o familiar, o un amigo, estudiando de noche para poder trabajar en el día. Y bueno, así voy saliendo de a poco. Me pasaban algunas cosas buenas, lindas, pero no podía disfrutar nada porque el odio y el rencor crecían dentro mío a pasos agigantados. Así fue en ese estado, ¿no? Con esa depresión que nunca se fue, una depresión oculta dentro de mí. Bueno, fui creciendo, hasta que conozco una persona y yo creo que ahí voy a cambiar, voy a mejorar mi vida. Y bueno, fue otro error, otra mala decisión. Me quedo sola con un nene muy chiquito. Ahí voy a vivir de prestado porque no tenía recursos y la humillación cada vez era peor y peor. Ahí fue cuando recibo la invitación de llegar a la Iglesia Universal. El día que yo llego a la Iglesia Universal por primera vez fue un día domingo y culminaba la campaña de Israel, la campaña del monte de Sinaí, que era algo totalmente nuevo para mí, que nunca jamás había escuchado. Pero muy atentamente escuché la explicación del pastor, de lo que significaba, de para qué era, y ahí tomé la decisión de sacrificar algo que yo venía ahorrando con mucho sacrificio para pagar una deuda que tenía de hace mucho tiempo. Entonces no quise perder la oportunidad. El mismo día yo tomo ese dinero y hago mi sacrificio. Ahí yo no me di cuenta, pero al bajar del altar yo ya era otra Beatriz. Dios ya había hecho una obra enorme dentro mío, un milagro, el milagro mayor, que fue cambiar todo mi interior. Sacar todo ese odio, todo ese rencor, resentimiento, las dudas, los miedos, la inseguridad. Todo eso desapareció para siempre de mí. Y para sorpresa mía, ¿no? Y después, al cabo ya de 6 meses, Dios abre una puerta gigante y yo conquisto el terreno de mi casa que yo tanto anhelaba. Pasando el tiempo, venía otra campaña, yo participaba en todas, ahí me lancé con todo.
fue mi campaña más fuerte. Sacrifiqué mi auto, sacrifiqué todas las cosas de mi casa, todas, y mis ingresos, los pocos ingresos que yo estaba teniendo en ese momento, todo fue sacrificado. Ahí Dios respondió, que yo no me imaginé. Apareció la oportunidad de una casa equipada con todo, donde me pagaban todos los servicios, todo lo que yo necesitara, estaba cubierto. Eso me permitió tomar otro trabajo, o sea, apareció otro trabajo, y esa deuda que yo tuve que refinanciar a 1 año y medio, en menos de 1 año yo consigo pagarla, librar mi casa de la hipoteca. Al poco tiempo, como consigo una moto 0 kilómetros, que viene otra campaña y Dios me la pide, la vuelvo a entregar, y así al poco tiempo tengo la oportunidad de adquirir una camioneta. Esa camioneta me facilitó muchísimo todo porque cambió mi rendimiento en el trabajo, cambió mi situación con respecto a mi familia, que me tenía por ahí angustiada. Tuve ese reencuentro con mi mamá, que tanto yo anhelaba, y bueno, su situación cuando yo la encuentro no era nada buena, pero Dios obró, porque yo volví a ir al altar y su salud fue restaurada y nuestro vínculo cambió totalmente, y hoy puedo hacer lo que tanto soñé durante más de 30 años y que no pude. Habían pasado 17 años sin poder verla, nunca pensábamos que estaba muerta, y bueno, Dios produce ese reencuentro con ella y que yo pueda cuidar hoy de ella y que nuestro vínculo esté totalmente restaurado. En otra oportunidad sucede que yo ya había cancelado mi terreno y quería escriturar. Ahí me encuentro con una traba importante porque había una deuda anterior que impedía que yo pudiera escriturar. Y legalmente no tenía las herramientas para poder solucionarlo. Había ido a la abogada, había explicado los pagos que yo había hecho y demás, pero legalmente la abogada no podía defenderme. Y yo corría riesgo en ese momento de perderlo todo, porque era un terreno en condominio. Entonces mi situación era tremenda en ese momento, porque yo era la única que ya había construido ahí. Entonces no solamente perdía el terreno, sino que perdía mi casa. Y vino la campaña. Entonces ahí Dios pidió mi auto y yo entregué. Pasado una semana de yo haber sacrificado, estoy en la parada del colectivo y encuentro a la persona que menos esperaba encontrar, quien era la titular de ese terreno, y le explico la situación, que yo necesitaba la escritura, y ella de propia voluntad me dice, bueno, el terreno está a mi nombre, así que yo te puedo firmar lo que vos necesites. Y ella firma y dice, pero yo no quiero nada, nada. Entonces ella solamente fue a la escribanía y firmó. Y ahí, para sorpresa mía, el terreno en el que estábamos 3 se divide en 2, y es así como yo paso a tener de 200 metros, paso a tener un terreno de 1200 metros, sin prácticamente haber abonado nada. Y esta propiedad, en la que yo ahora no preciso vivir, está destinada a un proyecto turístico. Esa fue otra puerta que Dios abrió ahora para mí, y bueno, gracias a Él está funcionando muy, pero muy bien. Todas estas conquistas materiales y familiares no son nada comparado con haber recibido el Espíritu Santo. La dávida mayor que yo podía haber imaginado o soñado alguna vez fue eso, porque cambió mi vida por completo, mi realidad por completo. Yo no sé lo que es estar nerviosa, angustiada o preocupada por algo. Los problemas vienen, pero siempre tengo la certeza absoluta de que los voy a vencer. Ningún problema me entristece, ningún problema me saca la paz o la alegría o la fuerza del día a día salir a luchar. Eso creo que es lo más maravilloso que una persona puede tener, porque más allá de las conquistas, la paz interior no tiene precio para mí, es lo más importante, tener su espíritu dentro mío y tener esa comunión día a día. Hoy puedo decir que gracias a cada campaña en la que yo pude participar, que fue una oportunidad que Dios me dio, Él pudo transformar mi vida, mi situación, mi condición, y hoy tener una vida de reyes. Hoy puedo decir que soy una mujer plenamente feliz.